Hola, hola, ¿qué tal traders? Bienvenidos a la clase 11, donde vamos a ver lo que es liquidez interna y externa. Se parece mucho a la oferta y la demanda, pero aquí lo vamos a ver desde una perspectiva diferente, ¿bien? Entonces, ¿para qué sirve la liquidez interna y externa? Vamos primero con la liquidez interna. Bien, la liquidez interna va a servir para saber dónde estamos posicionados y saber que la interna va a ser para una corrección, ¿verdad? Del movimiento, simplemente una corrección. Y una continuación también del movimiento. Pero hay que ver también bajo el contexto de qué. Y también vamos a ver liquidez externa que sirve para poder buscar una reversión del precio total de la estructura. Bien, entonces, por ejemplo, recuerda, liquidez interna para corrección y continuación del movimiento y la liquidez externa para una reversión del movimiento. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros venimos de una estructura que viene cayendo, ¿verdad? Viene cayendo, ¿ok? Y esto es lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos fractales, impulsos y retrocesos descendentes. Tenemos acá un bajo, un alto que es más bajo que el anterior, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, consolidaciones. Luego tenemos aquí un alto más bajo que me causa un nuevo bajo más bajo. Tengo un alto más bajo que me causa un bajo más bajo. Tengo un alto más bajo que me genera un bajo más bajo. Y tengo un alto más bajo finalmente que me genera un bajo más bajo. Y este bajo me rompe ese alto. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos que siempre identificar cuando el precio llega a ciertas zonas, mirar a la izquierda de la gráfica para saber dónde estoy parado y saber qué debo hacer, si debo comprar o debo vender, y saber si voy a comprar una corrección o voy a vender una corrección o una continuación del movimiento. Bien, entonces, al detectar estos movimientos, nosotros podemos identificar que acá, esta zona en el pasado, es una zona de soporte. Bien, tenemos una resistencia o un punto de interés que es oferta. Bien, oferta. Llamémosles oferta para no confundirnos. Bien, aquí tengo otra zona de oferta, ¿verdad? Porque este alto me generó un nuevo bajo más bajo que el anterior. Acá vuelvo a tener una siguiente zona de oferta. Aquí también tengo otra zona de oferta. Y acá también tengo otra zona de oferta. Bien, entonces, uno de los principales errores es que cuando nosotros vemos zonas de oferta, buscamos un movimiento 1.10, 1.20 o queremos vender, vender, vender hasta el infinito y más allá y el precio se nos devuelve después por completo. Y muchas veces pasa que dejamos dinero sobre la mesa, eh, no cerramos a tiempo y el precio después se devuelve y no sabemos por qué. Entonces, nosotros tenemos que entender el contexto. Suponiendo que el precio ha llegado a un punto externo que pasa a la izquierda de la gráfica, suponiendo que acá, en esta zona, era un punto de liquidez externa. Entonces, si el precio llega a un punto de liquidez externa, en teoría el precio debe ir también a un punto de liquidez externa, donde por ejemplo puede ser acá arriba donde está el externo durante todo el movimiento, porque suponemos que lo que yo te acabo de dibujar es H1. Bien, pero pasa que la estructura diaria viene alcista. Viene alcista. Diario viene alcista. Y este es un nuevo impulso de diario. Y todo lo que vemos acá, en todo este tramo, es simplemente una corrección de H1. Bien. Entonces, cuando el precio ya llega al extremo diario, por darte el ejemplo, que llega al extremo, y suponiendo que diario es alcista, bien, pasa lo siguiente. Nosotros vemos que hay un cambio estructural en H1. Bien, tenemos el famoso CHOCH. Tú lo puedes llamar CHOCH, le puedes llamar BOSS, Market Structure Shift. La verdad es que es lo mismo. Simplemente tienes que entender el concepto cuando el precio te está cambiando una estructura. Te está cambiando la temporalidad. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos que identificar que lo que está adentro, todo lo que marqué con rojo, es liquidez interna. Por ende, ¿para qué va a ser? Para una corrección o continuación del movimiento. Entonces,
En base a mi horario operativo, si yo estoy operando sesión de Nueva York, y eso es entre las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hora Nueva York, que es la Kilson, si yo me paro en la gráfica y veo, por ejemplo, que el precio está en esta zona, en mi rango operativo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar la forma de cómo poder vender. Bien, de cómo poder vender. Pero ahora, ojo, yo tengo un cambio estructural. Entonces, por ende, yo sé que esta venta es solamente a modo de corrección, porque el precio ya llegó a un punto externo. Bien, entonces, a modo de corrección voy a ejecutar mi venta. ¿Hasta dónde? Pues bien, ese será el momento de plantear que esta venta puede ser hasta las zonas de los descuentos desde este último fractal alcista que me generó un cambio de estructura, un cambio de carácter. Bien, entonces esa venta debe ser hacia esta zona, porque de las zonas de los descuentos para abajo, yo tengo que estar enfocado en poder buscar posibilidad de compra, apuntando a lo externo que está allá. Ahora, obviamente el precio va a subir de forma fractalizada, no va a subir tan acelerado, a no ser que tengamos un fundamental que acelere el movimiento, pero generalmente no lo hace. Bien, entonces, yo por ejemplo apunto a siempre tomar beneficios 1, 2, 1, 3. Bien, en eso me baso. No soy tanto de dejar correr posiciones. Bien, porque mi forma de hacer trading es más cómoda hacerlo así en base a mi personalidad, en base a cómo soy yo. Bien, entonces, este punto, para que lo logres comprender, simplemente va a ser una corrección. Ahora, si yo estoy en la gráfica y ya son las 8, 8 y media de la mañana, hora Nueva York, y estoy acá y el precio ya reaccionó aquí, pues bien, yo acá debo estar buscando la forma de cómo poder comprar. Y para eso voy a apuntar a que el precio vaya al siguiente punto. Y ocuparé lo que tienen que ver estas zonas de oferta o liquidez interna, porque todo lo que se formó acá es liquidez interna. Estas zonas de liquidez interna para mí son zonas de target, son zonas donde yo pongo mi take profit. Y saber que el precio acá puede generar una reacción, claro que sí, pero para seguir subiendo. Bien, para seguir subiendo. Ahora, no sabemos si el precio efectivamente va a respetar la zona o ese punto de interés o ese bloque de órdenes o order block. La verdad es que los order block no son la última chupada del mango, no son realmente 100% de fiar. No suelo dejar órdenes programadas por un sell limit o un buy limit. Yo busco confirmaciones. Bien. Entonces, por ejemplo, estos puntos de liquidez interna suelen ser muy manipulables una vez que el precio ya ha cambiado la estructura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el precio viene, puede que dé alguna confirmación en M5 y pasa que el precio esperamos ese movimiento, porque me da una confirmación dentro del cajón. Pero pasa que yo quiero vender, ¿verdad? Yo quiero vender, perfecto, pero no me doy cuenta que la estructura ha cambiado a alcista y debo cambiar ese patrón. Entonces lo que debo hacer es buscar probablemente una manipulación del precio que vaya a tomar este punto de liquidez, porque en eso se transforma el precio. Básicamente nosotros tenemos liquidez por todos lados, pero vamos a buscar a que el precio elimine. Primero saque a los vendedores que están vendiendo acá, porque en el Smart Money o en los puntos de interés, fíjate y date cuenta que todos quieren vender acá, porque es una zona obvia. Todos quieren vender. Entonces, si el precio ha cambiado estructuralmente, alcista, y tenemos una zona de oferta que es liquidez interna, aprovechemos eso para que el precio primero saque los stop loss y luego sí buscamos la forma de cómo poder ejecutar nuestra venta hasta la zona de descuento. Bien, buscando beneficios 1.3, 1.2 o lo que te pueda pagar, pero sabiendo que el precio acá se puede dar la vuelta porque ha cambiado la tendencia. Entonces aquí yo esperaré a que el precio me dé una confirmación que vamos a ver en la siguiente clase, cómo confirmar o cómo alinear las temporalidades para no tener stop loss tan amplios para la operativa intraday, donde buscaremos un beneficio donde el precio vaya a apuntar a este máximo que causó el precio. Bien, y de esa forma saber que si el precio comienza a subir, desde nosotros empezamos a ver
saber que el precio va a llegar a un punto de liquidez interna. ¿Qué va a hacer el precio? Generar una reacción, pero para seguir subiendo. Y finalmente el precio va a llegar de forma gradual a lo que tiene que ver la liquidez externa. Y de esa forma podemos aprovechar cómo poder seguir manteniendo una posición si es que tengo la capacidad de poder aguantar un swing trading o quizás una semana entera con movimientos alcistas. Ahora, obviamente, estos escenarios tengo que saber aprovecharlos. Y te dejo un tips. Por ejemplo, vamos a suponer que el precio ya reaccionó perfecto y siguió al siguiente punto. Estos puntos, cuando el precio está dentro de la zona, yo tiendo mucho a hacer un movimiento opuesto. Por ejemplo, si el precio llega a la zona y me da un quiebre en M15 o M5, yo aprovecho este quiebre estructural que me está haciendo el precio dentro de la zona de oferta, que lo cual es liquidez interna. Yo sé que la liquidez interna es para qué, para una corrección o continuación del movimiento. Entonces, si esto ya corrigió, pues busco la continuación del movimiento y aquí buscaré algún patrón, ya sea en M15 o M5, algún Fair Value Gap o algún punto de interés para poder apoyarme y buscar compras, movimientos opuestos. ¿Por qué? Porque esto es liquidez interna y el precio ya corrigió y me la juego más por ir en compra. ¿Por qué compra? Porque voy a favor de la tendencia alcista. Esto viene con tendencia alcista. Siempre a favor de la tendencia es mucho mejor. Bien, y de esa forma, aquí yo busco patrones confirmaciones. ¿Para qué? Para buscar posibilidades de compra e ir a tomar la liquidez que deja el precio en esa zona y así aprovechar un riesgo-beneficio de 1 a 3, ya que estamos en liquidez interna, el precio puede venir a romper y a lo mejor ahí después da un siguiente movimiento que muchas veces el precio manipula, confirma y ahora sí nos deja un bloque mucho mejor, donde el precio puede volver y ahora sí entramos en compra, donde hay otra posibilidad de que sea una confirmación más segura, pero yo aprovecho mucho ese movimiento y muchas veces también se da ese movimiento, pero también hay veces que el precio no genera el pullback y simplemente se va. Y lo apuntaría a mantener a la liquidez externa. Bien, ahí hablamos liquidez interna, parte 1. La siguiente clase vamos a ver lo que es liquidez externa. Vamos al siguiente video. Saludos.